Hablar sobre la fe que obedece. Ese es el tema 4 de la serie, los héroes de la fe. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 8 al versículo 10. Vamos a hablar de un famoso personaje, bien conocido por muchos. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Esa es la versión Reina Valera. Voy a leer otra versión. Dice, por la fe Abraham obedeció la orden de Dios de ir a una tierra que iba a recibir como herencia y salió sin saber ni siquiera dónde quedaba ese lugar. Por la fe Abraham vivió como inmigrante en la tierra prometida. Vivía en carpas lo mismo que Isaac y Jacob, porque Dios también le había hecho a ellos la misma promesa. Abraham obedeció porque quería ir a la ciudad que tiene bases eternas, a una ciudad planeada y construida por Dios. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. Era descendiente de Sem, uno de los 3 hijos de Noé. Vivía con su padre Taré y toda su familia en Ur de los Caldeos, una ciudad de Mesopotamia, hoy en día Irak, muy conocida. El libro de Génesis, en el capítulo 2, el versículo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Se narra que Dios le habló entonces a Abraham que se fuera de su tierra, de su parentela, a algo que a él le mostraría. La Biblia no explica cómo fue que Dios le habló, qué manera, en qué forma lo hizo. Lo cierto es que Abraham obedeció a un llamado bien difícil y bien complejo, por lo que representaba para Abraham. Primero, un llamado a dejar lo conocido para ir a lo desconocido. Y debe ser bien difícil que luego que Abraham estaba en el centro de la civilización de su época, un lugar desarrollado, próspero, su familia, sus raíces, todo estaba allí, la tecnología, el conocimiento, la formación, todo estaba en aquel lugar. Lo que él amaba, su estabilidad en lo económico, en lo social. Por un momento imagínese ese cuadro, estoy bien económicamente, tengo mi familia establecida, con costumbres y hábitos ya bien marcados, tenían su propia religión. Josué en el capítulo 24, versículo 2 dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente en el otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Por lo tanto, Abraham estaba cómodo, tenía su religión, tenía sus costumbres, tenía su forma de vida, estaba próspero, estaba en el centro de la civilización de ese tiempo. Oír una voz que te indica que salgas de tu tierra y de tu parentela. Yo me imagino que Abraham dijo, me volví loco. Y debe haber sido para él algo bien difícil porque le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Una aventura descabellada, porque para el momento Abraham no tenía un GPS que le indicaba cuál era la posición por la cual debía andar. Tampoco tenía un mapa donde él pudiese mirar allí dónde queda ese lugar que no sé dónde es. Simplemente una tierra que Dios le mostraría. No tenía ninguna estrategia, nada, ¿qué voy a hacer? Simplemente escuché una voz y la obedecí. Y estoy obedeciendo esa voz y comenzó a caminar. Humanamente, una locura. Pero ¿cuántos estaríamos dispuestos a hacer lo mismo? Porque cuando llegamos al Señor, comienzan una serie de cosas. Lo conocido, comenzar a dejarlo por algo desconocido. Porque algunos cuando llegan al Señor dicen, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué es esto? Ve a unos evangélicos cantando y unos brincando y otros saltando y dice, estos se volvieron locos y yo me metí entre estos locos. Y entonces ahí comienzan las dudas, las preguntas. Ya hay algunos amigos que no quieren andar con nosotros.
Y no quieren andar con nosotros porque algunos expresan lo siguiente: lo perdimos. Después de tanto tiempo de ser mi amigo, de salir de farra, de salir todos los fines de semana a tomar con ellos, ahora resulta que todos los domingos está en una iglesia. Entonces nuestros amigos comienzan a decir, viejos hábitos o costumbres que limitan comodidades, carreras prestigiosas, lugares donde Dios nos lleva por un determinado momento. Y fíjese que es lo contrario, porque siempre tenemos que ver un equilibrio. A algunos vienen de extrema pobreza y necesidades y Dios los bendice y los levanta. A otros vienen de cunas de bendición, de riqueza, y Dios los saca de allá para entonces pasarlos por un proceso para que puedan entender y comprender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, a veces todas las experiencias no son iguales. No todos somos Abraham, ni todos somos Moisés. Por eso a veces queremos tomarlos como modelo, pero no son un modelo. Su experiencia, su vivencia siempre va a ser diferente por el contexto donde nosotros nos encontramos hoy en día. Lo que hay que tomar son los principios. Abraham fue capaz de dejar su tierra para ir a lo desconocido. Somos capaces de dejar nuestras amistades, nuestros amigos, nuestras familias por creer que Dios tiene cosas mejores para cada uno de nosotros. Por eso el libro de Lucas, el capítulo 9, versículo 23 dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Yo no sé cuál es su cruz, si es su esposa, o es su esposo, o son sus hijos. Pero allí dice, toma tu cruz y sígueme. Quiere decir que hay circunstancias en nuestras vidas que van a estar allí presentes en este caminar. Vamos a estar siempre en una lucha, en una batalla, en situaciones complejas para algunos, para otras más fáciles, pero problemas al fin. Y de los cuales tenemos que aprender a caminar y decir simplemente, toma tu cruz, sígueme. El Señor simplemente nos pide que le sigamos, que en el camino, como decimos en criollo, se arreglarán las cosas. Y vuelvo y repito, bien complejo, la mentalidad nuestra no entiende a veces algunas cosas que Dios llama y que Dios determina. Un hombre en su mejor momento, probablemente, en el centro de la educación y de la formación, y Dios le dice, salte de ahí para que te vayas a un tierrero. Porque más adelante vamos a ver qué pasó con Abraham. Sale con su padre, luego sale con su sobrino Lot, y llegan a un lugar donde creció tanto el ganado de uno como del otro, que entonces el Lot, porque estaban peleando sus familias, entonces Lot dijo, bueno, vamos a ver, Abraham, vamos a ver qué terreno nos toca. Y Lot, como era vivo, joven, fuerte, agarró la mejor parte y le dejó el tierrero al viejito. A lo mejor él pensaba, no, este ya está viejito, yo estoy fuerte, joven, puedo hacer las cosas, yo mejor me voy para el mejor lugar y vamos a dejarle aquello. Pero la promesa no estaba sobre Lot, la promesa estaba sobre Abraham. Así que cuando Dios nos da una palabra, no importa quién se atraviese, no importa quién esté, cuando Dios dice que es para ti, va a ser para ti, no va a ser para otro. Lo segundo, la seguridad en la promesa divina. Abraham no solo lo dejó todo, vivió como extranjero en la tierra prometida. Él entró a la tierra prometida, pero vivía como un extranjero. Vivió en tiendas con su hijo Isaac y Jacob. Después de tantas comodidades, habitar en tiendas no debió ser fácil. Eso es como que si usted dejara su casa y se fuera a una carpa, por muy bonita, por muy cómoda, por aire acondicionado que le pongan, no debe ser muy cómodo vivir en una carpa, y menos en un lugar desconocido, que no sabía qué características habían en ese lugar y en ese sitio, un lugar inhóspito, poco agradable. El hecho que de la promesa, de la palabra que Dios nos haya dado,
cuando Dios te da una palabra, no importa el tiempo en que ella ocurra, la palabra siempre se va a cumplir. El Dios que te dijo que te iba a bendecir es el Dios que te va a bendecir. El Dios que te dijo que te va a levantar es el Dios que te va a levantar. El Dios que te dijo que te va a restaurar es el Dios que te va a restaurar. Simplemente usted y yo tenemos que creer. Tenemos una patria celestial segura. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. No nos apeguemos, porque a veces nos afincamos a esta tierra, a las cosas materiales, a los que poseemos, a lo que tenemos. Óigame, pero eso es pasajero. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Entonces dejemos a veces nos desesperamos y nos angustiamos por la casa, por el carro, por el trabajo, por el negocio, por diferentes cosas. Pero déjeme decirle que eso es pasajero. ¿Y si mañana partes de esta tierra? ¿Dónde están los zapatos nuevos que tenías que no te los pusiste porque era para el 31? Por eso yo la camisa que me dan, camisa que me pongo. Zapatos que me dan, zapatos que me pongo. Inmediatamente, nada de que ay, voy a esperar. Usted no sabe qué va a pasar el día de mañana. Déjese de estar en eso de estar esperando. Porque aquí somos simplemente peregrinos, extranjeros y somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Cuántos son ciudadanos del reino de los cielos? Hermano, no hay mejor cosa. Y el apóstol Pablo dijo una palabra que a mí ha estado resonando esta semana. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe, en el contexto de esa palabra estaba hablando, era de finanzas. Si usted lo lee con claridad, nosotros generalmente lo usamos para todo, pero la realidad es que en el contexto estaba hablando de finanzas. Entonces, a veces tenemos que aprender a vivir en la escasez. Para algunos no es fácil, para algunos de nosotros vivir en situaciones de escasez. Pero si hemos podido ser fieles en la escasez, entonces Dios nos puede llevar a la abundancia. Pero el apóstol Pablo dijo interesantemente que él también sabía vivir en abundancia. En otras palabras, hay que aprender a vivir en la abundancia. Así como se aprende a vivir en la escasez, también se debe aprender a vivir en la abundancia, porque la abundancia trae problemas, más que la escasez. Porque algunos se quejan de la escasez, pero cuando se tiene demasiada abundancia, no se haya qué hacer con eso. Y fíjense que los inventos más grandes, el desorden moral más grande, no está en las personas que poseen menos recursos. Precisamente está en las personas que tienen mayores recursos, porque ellos son los que tienen la capacidad de poder hacer distribución de drogas, son ellos los que tienen la capacidad de crear prostíbulos, son ellos los que están en la capacidad de crear ciertos y determinados sitios inmorales, porque tienen la capacidad económica para hacerlo. Así que hay que aprender a vivir en la abundancia. En la abundancia no podemos olvidar de Dios. Porque cuando usted abría la nevera, así como la abrí yo ayer, y le dije a mi esposa, se echó a perder eso. Porque no volvió a prender más, no arrancó. A la tarde ve si le pongo las manos o llamo al técnico, una de las dos. Pero es lo que ocurre. Entonces, tenemos fe, tenemos confianza en el Señor. Sí, a cualquiera nos ocurre, se nos daña la nevera, nos pasa cualquier situación, pero en medio de eso aprendemos a confiar en Dios. Pero mire que si tuviese todo el dinero que hacemos, saca esa y pon otra. Porque así somos cuando tenemos los recursos. Pero cuando no los tenemos, Dios mío, ayúdame. Mire que no hay yo qué hacer con esto. Hay que aprender a vivir en la abundancia, porque el mismo Dios que te dio cuando no tenías, es el mismo Dios que hoy te da y te provee todas las cosas necesarias para que sigas adelante. La fe que es probada. A Abraham se le habló de un hijo. A la edad de 75 años, Dios le dijo que le daría un hijo. Y de la edad de 75 años hasta los 100 años, pasaron 25 años sin él escuchar o sin que ocurriera la promesa. Y a la edad de 100 años, con su viejita,
que había dicho que ya había cesado la costumbre de las mujeres. Sara se rió porque Dios le había dicho que le daría un hijo. Y a la edad de 100 años tuvieron a Isaac, el hijo de la promesa. Pero antes de eso, Abraham, siendo el padre de la fe, metió la pata. Como nos pasa a veces a muchos de nosotros. A pesar de confiar en el Señor y conocer la palabra, a veces metemos, no una, las dos. Y allí Abraham vino su esposa Sara y le dijo, mira, pero aquí tengo la sirvienta. Eso era costumbre común allá en esa época, en ese contexto. Bueno, te la presento, ten allí el muchacho, porque ya yo tengo tanta edad y yo perdí las costumbres de las mujeres. ¿De dónde voy a tener yo un muchacho a esta edad? Y bueno, y ese es el lío que tenemos hasta el día de hoy entre los árabes y los judíos. Producto de la metida de pata de Abraham. Y así como lo recalqué la semana pasada, nosotros a veces no medimos las consecuencias de nuestras decisiones, pero decisiones que tomamos traen consecuencias, buenas o malas. Y aunque Dios perdona nuestro pecado, y aunque Dios perdona lo que nosotros hayamos hecho, las consecuencias no las para nadie. Simplemente las tenemos que asumir y entender. La semana pasada decía que si una muchacha sale embarazada, pide perdón, sus padres le perdonan, pero el muchacho sigue creciendo en su seno. Y después tendrá que tomar la responsabilidad de comprar leche, de comprar tetero, de comprar pañales. Y a lo mejor se quejará en un determinado momento, ¿por qué me pasó esto? Tu decisión. Trae consecuencias tarde o temprano. Un imposible científicamente y humanamente. El nacimiento de Isaac. Pero lo más tremendo es que más adelante, el hijo de la promesa, que ya yo lo tengo, está grandecito, Dios lo ha bendecido, y viene Dios y le dice, dame tu hijo. Yo me imagino que Abraham se sintió un poco confundido, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es esto que Dios me dice que me va a dar un hijo y me lo da de una manera sobrenatural y ahora me lo pide para que yo le dé ese hijo? Hebreos 11:17 dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y él había recibido las promesas, ofrecía ahora su unigénito. ¿Cuántas cosas Dios nos puede haber dado y después nos dice, dámela? Pero ¿sabe por qué nos las pide? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Y allí la confianza en Dios era total. Realmente Abraham estaba confiado en Dios. La verdadera entrega muchas veces tienen sus Isaac escondidos. Muchos tienen, haciéndole una aplicación a eso, muchos tenemos nuestros Isaac escondidos. No nos atrevemos a dar de lo que Dios nos ha dado porque tenemos miedo, porque tenemos temor. Algunos ni diezman, ni ofrendan, porque creen que se van a quedar limpios. Y es todo lo contrario. El que da, recibe. El que busca, halla. Y dice por allá en el libro de Lucas que Dios da medida apretada, remecida, y que Dios ama al dador alegre. Ahora, por supuesto que ninguno nacimos con la capacidad o el entendimiento de estas cosas, pero hay una gran realidad. Hay hombres que no son creyentes, pero son generosos. Y la generosidad atrae generosidad. La generosidad atrae bendiciones. Si usted es generoso, va a ver que en su vida va a haber generosidad también. Pero si usted es más agarrado que una iguana dentro de un saco, va a haber problema. Va a haber escasez. Porque su mentalidad es de escasez. Cuando la mentalidad es de abundancia, estamos dispuestos a dar lo que sea. Y no tenemos esos Isaac escondidos por allí. Hay algunos que tenemos unas yucas enterradas en el corazón. No hemos sacado el Isaac que tenemos ahí. Guardamos rencor, rabia, rebelión, molestia. Y eso que está allí te está impidiendo tu crecimiento como persona. Te está impidiendo que Dios pueda bendecir lo que quiere hacer contigo.
Por dentro, algunos no entregamos nuestra voluntad, sino que seguimos haciendo lo que mejor nos parece. Le podemos decir al Señor, como probablemente ocurrió allá cuando los discípulos se montaron a la barca, y yo siempre he dicho que cuando los discípulos se montaron en la barca dijeron, el Señor manda en tierra, pero aquí en el agua, en la barca, mandamos nosotros, porque nosotros somos pescadores de años. Nosotros sabemos cuándo vienen las tormentas, nosotros sabemos por dónde cae el pescado o de qué forma lo podemos hacer, así que aquí nosotros mandamos. Pero el Señor se fue y se durmió por allá y se quedó plácidamente dormido. Y de repente, dice la Escritura, que vino un viento, una tormenta. Y cuando vino esa tormenta, entonces los discípulos se pararon asustados. Dijeron, Señor, mira que perecemos. Entonces los duchos, los expertos, los que sabían cómo eran las cosas, en un determinado momento tuvieron que creer que solamente Dios nos puede ayudar. Óigame, mi amado hermano, algunos de nosotros somos capaces, inteligentes, porque Dios nos ha hecho así. Pero a veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos y no como Dios las demanda. Y las cosas no son como nosotros queremos, las cosas son como Dios las demanda. Y las cosas como Dios las demanda son las que nos van a traer bendición. Pero si usted toma la decisión, usted es adulto y usted sabe que va a llevar consecuencias, bueno, si usted quiere llevar palo, llévelo. Porque a veces nosotros le decimos a nuestros hijos, le damos un consejo por donde no deben caminar y ellos dicen, no, papá está chocho. Papá no entiende de esta época de Terianes. Esto es otro tiempo, esta es otra época. Y no escuchamos el consejo, hacemos lo que nos da la gana y vienen las consecuencias de no escuchar el consejo. Óigame, los padres estamos para aconsejar, hablando a los padres, no estamos para imponer. Una cosa es aconsejar y otra cosa es imponer. Yo te aconsejo, tú tomas la decisión porque eres una persona adulta, con responsabilidad para saber hacer lo que es bueno y lo que es malo. No te lo impongo porque eres una persona adulta ya, pero te aconsejo, tú tomas tus propias decisiones. Siempre habrá momentos que Dios demandará algo valioso de nosotros para entregárselo a Él. ¿Está dispuesto? No sé qué valioso puede haber que Dios te puede pedir si estás dispuesto a entregárselo. Y aquí es donde viene entonces lo que la Escritura dice. Nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos tienen fe? Bueno, la fe tiene que ser probada. Eso es como el médico. ¿Cuánto les gusta la medicina? Bueno, cuando le pongan el primer muerto allí y se lo abran. ¡Ah! Eso no es lo mío. Ah, ok. Bueno, igual la fe. Venimos hablando de héroes de la fe. Vivieron diferentes circunstancias. Fíjese, algunos en abundancia, otros en escasez. Algunos en lugares muy difíciles y complicados y otros en sitios de abundancia. Por ejemplo, Isaías. Cuando usted lea al profeta Isaías, Isaías estuvo en la mayor cumbre porque estaba en el palacio del rey. De paso, era primo hermano del rey. Así que estaba en lo mejor, pero Dios también lo llamó. Y a veces entonces tenemos que decidir qué estamos dispuestos nosotros a entregar, qué fe realmente llevamos. Si llevamos la fe de confiar en que realmente Dios nos va a ayudar o simple y llanamente nuestra fe, que es probada, muchas veces sucumbe. Para que aprendamos a confiar en Dios. Decía la semana pasada, o he dicho siempre, que cuando a alguno de nosotros nos duele la cabeza, ya no buscamos decirle al Señor, Señor, me duele la cabeza y se pongan en la mano. Porque dice la Biblia que pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Lo dice o no lo dice? Ah, bueno, si usted está enfermo y pone sus manos, pero eso es un acto de
y de locura. Pero es cuestión, sí, es cuestión de creer. Ah, pero para nosotros se hace más fácil ir a Farmatodo. Es más fácil. Entonces, ¿para qué me voy yo a enredar la vida? No, ¿para qué me voy a poner la mano? Voy por Farmatodo. Y así nuestra fe va a ser probada en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Porque nuestra fe, más preciosa que el oro, tiene que ser probada. Es decir, tiene que ser entonces pasada por diferentes circunstancias para ver si realmente la cosa es como nosotros decimos. Las pruebas producen paciencia, fortaleza y autenticidad en el creyente. Cuando un creyente ha pasado por diversas pruebas y por diversas situaciones, no lo mueven fácilmente. Podrá venir lo que venga, pero ha vivido tantas circunstancias, se ha agarrado ya en lo último del mastil, se ha agarrado allí de lo último cuando va a caer, pero la gracia de Dios te levanta, la gracia de Dios te restaura, la gracia de Dios te bendice. Entonces ahora nadie te va a poder mover, porque tu fe ha madurado, no es que ha crecido, es que ha madurado. Algunos creen que la fe crece, no, la fe no crece, la fe madura ante las circunstancias y actuamos de una manera diferente, porque hemos vivido situaciones que nos ayudan a madurar en la fe. Es como nuestros hijos. Una cosa es cuando están en casa no lavan un plato. No acomodan la cama. Yo no sé, Santiago, ¿cómo es la cama? Ah, pues sí. No barremos. No limpiamos los baños. Pero cuando salimos de casa, algunos van a visitar a los hijos después que se casan y entonces usted los consigue barriéndole. Mira lo que no hacía en casa. Porque la vida es así. La realidad es que tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a la vida como tal. Y vas a tener que lavar platos, así como el pastor Arnoldo nos decía, no sé si la verdad el pastor Ana, que le hicieron trampa. Y que le dijeron, no, que las manos se me dañan con el jabón. Y a partir de ahí nunca dejó de lavar platos hasta el día de hoy. Se lo dijo el pastor Ana, hermana Ana, por si acaso. Son experiencias, son vivencias. Pero así es la fe, hermano. Una cosa es lo que usted diga y otra cosa es cuando se le enfrente a la realidad de la circunstancia que tiene que usted tomar decisiones y decisiones que probablemente usted se equivoque, pero crezca en madurez y confíe en que Dios está con nosotros. Equivocarse no es malo. Malo es no reconocer que me equivoqué y no levantarme ante las circunstancias. Porque todos nos vamos a equivocar, todos vamos a fallar, todos vamos a errar. Pero recuerde, aquí estamos puros santicos. Mire, se le ve la corona, mire la corona que se le ve. Mire la corona de Carlos, grandota. Dígame la corona que tiene Gerardo allá, mire. Y entonces todos nos vemos aquí de forma diferente. Nos vemos bonitos, nos vemos chévere. Pero usted no sabe por qué está pasando el que está a su lado. Usted no sabe la vivencia que tiene el otro. Y a veces somos ligeros para jugar las experiencias de otro. Pero no sabemos por las circunstancias que alguien está pasando. Pero de cierto que si te encuentras pasando por pruebas o por circunstancias, la Biblia dice primero que tu fe tiene que ser probada y que esa fe probada produce paciencia. Así que los que están pidiendo paciencia, le van a venir pruebas. ¿Quiere alguno paciencia? Medite sobre las pruebas, porque de seguro que Dios va a probar tu consistencia. Y eso es en todo.
En todas las cosas de la vida nos van a probar, en todo. Supóngase que usted es un funcionario público y le llega a alguien con eso que llaman verde, que está un poco escaso para algunos. Y entonces le dicen, te doy tantos verdes si tú me falsificas tal cosa, partida de nacimiento, o de matrimonio, o de defunción, un delito público a la nación. Y como le pusieron los verdes allí, usted los ojos se le pusieron verdes también. Entonces su fe va a ser probada. Y va a ver si usted es capaz de hacer lo que le dicen o si es capaz de creer que Dios te va a sacar con bien de toda situación. Y mire, y vivimos en un país donde nos prueban todos los días la fe, ¿oyó? Todos los días. Usted lo para un policía y ya usted dice aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto querrá? Porque ya sabe. Son las situaciones que vivimos como nación. Pero ¿cuántas situaciones pueden vivir un muchacho? Hablando de la fe que tiene que ser probada. José en el Antiguo Testamento dice que le dejó la ropa a la mujer de Potifar y salió corriendo. A veces es mejor correr. ¿Cuántos jóvenes se le presentan tentación? Y se le dice que es normal. Porque esta sociedad te dice que no importa, de 12 años comienza a tener relaciones. Porque eso es normal. Y son prácticas que están reservadas para la intimidad del matrimonio. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que las cosas tienen su tiempo, su lugar y su momento. Y las cosas que tienen su lugar, su tiempo y su momento están reservadas para ese tiempo y para ese momento. No para otro tiempo. Usted puede ver que hay niñas por ahí de 14 años con otro niño en los brazos. Una niña creando otro niño. Pues ni siquiera tiene la madurez desde el punto de vista biológico, porque no está madurado completamente su cuerpo y ya tiene un bebé. Psicológicamente, por supuesto, menos está preparada para eso. Y socialmente, menos todavía. Pero algunos tomamos decisiones y después vienen las consecuencias. ¿Puede ponerse en pie, por favor? Dígale a ella que está a su lado. El pastor no está bravo, solo nos estamos aconsejando. Simplemente estamos conversando, hablando sobre situaciones cotidianas, reales, que nos toca vivir en el día a día. Y debemos aprender a amarnos los unos a los otros y aprender a soportar nuestras debilidades entre unos y otros y ayudarnos a levantarnos con la ayuda del Señor. Si alguien nos ha visitado en el día de hoy y no conoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, no ha hecho la oración, quiero invitarte a que si puedes hacer esta oración conmigo, tranquilamente, allí donde tú estás, si tú me levantas una de tus manos, me dice, pastor, yo quiero que ore por mí, quiero que mi fe se cimente en la palabra de Dios, que me fortalezca, que pueda realmente caminar. Esto no es una religión, esto es un estilo de vida, donde nosotros creemos y confiamos en que Dios hace cosas extraordinarias con nosotros. Si alguien nos ha visitado, me levanta una de sus manos y me dice, pastor, yo quiero que ore por mí. No se vaya de este lugar sin lo más importante, que tenga a Jesucristo en su corazón y en su vida. Y que usted pueda dejar que entonces Dios comience a operar y a trabajar en su corazón. Nos cuesta a veces, nos cuesta, pero Dios quiere operar en nuestros corazones. Simplemente usted dé el paso y lo demás lo hace Dios. Es como cuando uno va a aprender a manejar un carro. Yo aprendí a manejar carro en sincrónico,
Pero cuando me monté en el carro la primera vez me temblaban las piernas. De hecho, metí mala velocidad y me metí dentro de una casa. Estaba aprendiendo, hermano, estaba aprendiendo. Bueno, así es muchas veces cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. No sabemos, pero tenemos la certeza y la confianza que estamos dando el primer paso. Y Dios hace lo demás. Lo demás vendrá como por añadidura. Así que si hay alguien, no tengo ese, Dios te bendiga, hija. Te bendiga, hermano. Mire, yo no acostumbro, ustedes saben, porque me oyen cada domingo, a insistir, pero sigo insistiendo. Si alguien no conoce a Jesucristo como su Señor y su Salvador, tiene la oportunidad hoy de irse de este lugar con lo más seguro que podemos tener, a Jesucristo en nuestros corazones. Porque sin Él nada podemos hacer. Y deje que Dios haga lo demás. No, recuerde, hoy estamos, mañana no sabemos. Así que debemos aprovechar el momento en que Dios está abriendo una puerta, una oportunidad para que usted pueda confesar a Jesucristo como Señor, como Salvador, y que Él pueda transformar su vida. Si hay alguien más que quiera hacer esta oración, irse de aquí en la certeza, en la seguridad de que está en las manos del Señor. Escaneo. Ok. Van a repetir conmigo unas palabras sencillas. Van a decir: Señor Jesús, en este día te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, hazme nueva criatura, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por estas vidas. Las bendigo, Señor, de una manera especial. Que tu bondad, que tu misericordia esté sobre ellos de una manera sobrenatural. Gracias porque ellos te pertenecen, son tus hijos. De ahora en adelante, Señor, acompáñales en todo tiempo y en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hijo. Bienvenido. Dios te bendiga.